Bueno, es algo que se ha tornado un poco controversial, incluso se dice que 4 cardenales divulgaron recientemente críticas públicas contra el Papa Francisco, donde algunas personas lo acusaban de generar confusión referente a la familia y criticando un poco sobre lo del aborto, porque muchos dicen si la iglesia ahora perdona, quiere decir que algunos sectores que sobre todo exigen el aborto terapéutico, por ejemplo, van a agarrarlo como un permiso, como una premisa para que en realidad si puedo abortar, si debo hacerlo o no, pues no importa, bajo los requerimientos que sean, si es cuestión de voluntad o si es cuestión de que en realidad es necesario médicamente hablando, si está en riesgo mi vida, no importa, lo puedo hacer, al final la iglesia dice que tengo el perdón. Vamos a abordar este tema con nuestra invitada hoy día. Así es, y verlo desde el punto de vista religioso y médico también, de la salud de las mujeres. Nos acompaña el pastor Omar Duarte, del Ministerio Ríos de Agua Viva, está desde el Centro Mujeres Higiene, la doctora Xochitl Centeno, y también nos acompaña el padre Mario Fajardo, a quienes le damos la bienvenida. Gracias por dedicar su tiempo y acompañarnos en este tema tan interesante, que por supuesto siempre ha creado un debate de quienes están a favor y quienes están en contra. Pero hoy queremos analizarlo desde el punto de vista del líder de la Iglesia Católica, que ha dicho hay perdón para el aborto, y que expliquemos bien a qué se refieren eso. Buenos días. Si gusta empezamos con usted, padre Fajardo. Hablar del aborto fundamentalmente es hablar de la sexualidad humana. Ese es el origen. El problema del aborto no es un problema que una persona resulta embarazada. Es un problema de considerar al ser humano en su sexualidad, es entender que es una persona. La Iglesia Católica sostiene que desde el momento de la concepción es ya una persona, no es que cuando tenga 4 meses, 5 meses es persona y antes era a saber qué, no. Desde el momento de que el espermatozoide fecunda el óvulo, ya es una persona, es persona desde la concepción, y por lo tanto ese nuevo ser que va en el vientre de la madre es un ser independiente a la madre, no es un órgano, no es un tumor, no es algo que está dependiendo de ella. O sea, no es justo decir, es mi cuerpo y hago con él lo que quiera, no es así. Es un ser indefenso, y si nosotros hablamos de derechos humanos, el más necesitado de protección es precisamente el niño que está en el vientre materno. El principal derecho a la vida. Así es. Y entonces las naciones tienen como obligación velar por la vida de los ciudadanos. Y desde que ya hay alguien que está en la concepción, en el vientre de su madre, ya tiene que merecer el ser atendido, tener sus derechos y que se le garantice lo mínimo que es la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de aborto, desde el punto de vista católico, estamos hablando de una dimensión de que Dios prohíbe matar. Entonces el mandamiento no matarás es para toda persona y trata de buscar el bien de la humanidad y de la persona. Entonces, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, grupos de personas que dicen católicas con derecho a abortar, nada contrario al catolicismo. Quizás estas personas deberían buscar otro tipo de nombre en su asociación, porque el catolicismo rechaza de por sí el aborto, no matarás. Distintos son todos aquellos casos que tienen una situación médica, y para eso está la especialista que nos puede iluminar, pero desde el punto de vista de una antropología cristiana, se es persona desde el momento en que se concibe el niño y que no está permitido atentar contra su vida. ¿Hay perdón ahora sí, padre, para las mujeres que abortan? Y si es algo nuevo o no, porque antes de entrar en materia, estábamos conversando nosotros de previo y se decía primeramente en algunas publicaciones en la internet que esta facultad de perdonar a aquellas mujeres que abortan la tenían antes únicamente los obispos y que ahora el Papa Francisco se la ha otorgado a los sacerdotes para hacer una iglesia más inclusiva. Pero el punto es nuevo o no, primero, y segundo, si esto puede generar algunas malas interpretaciones a priori para que en realidad se diga, bueno, si el Papa lo dice que lo perdonen, pues yo puedo abortar. Es decir, distingamos dos elementos. El primero, el perdón en la iglesia siempre ha existido
y el perdón siempre se da cuando hay conversión. Lo que hace factible la absolución sacerdotal no es tanto el confesar el pecado cuanto el deseo de convertirse. Es decir, es esa dimensión, lo que en catecismo se nos enseñó como propósito de enmienda, es esa dimensión de no volver. En la iglesia siempre ha existido ese perdón. Ahora, se ha regulado, que es distinto. Entonces, las catedrales o las diócesis tenían el obispo o delegaba algún sacerdote que se encargara de esos casos. Entonces, muchas veces algún penitente confesaba esto, entonces se le remitía al penitenciario. Al superior, por decirlo. Diríamos así, sí. No, ahora no. Ahora, inclusive nosotros los salesianos siempre hemos tenido ese privilegio de perdonar ese pecado. Ahora, dentro de la mentalidad católica, siempre que hay conversión, la absolución se da. Entonces recordamos aquel caso de aquella mujer que es agarrada en adulterio y Jesús le dice, mujer, nadie te acusa, levántate, pero no peques más. Ese es el punto fundamental. Ahora, en cuanto a que ahora yo aborto hoy y me confieso mañana, diríamos, y por eso decía yo que no es un problema del aborto, es un problema de la sexualidad humana, cómo entender y cómo vivir nuestra sexualidad. Inclusive, me imagino que la doctora nos podrá iluminar, los abortos en su mayoría, ¿de dónde vienen? De muchachas solteras, de hombres cobardes que no han querido asumir una responsabilidad, o de matrimonios. ¿Y en qué porcentaje está? Entonces, es una cuestión de entender la sexualidad humana como humana, no como animal, instintiva. Quisiéramos conocer ahora la posición de la Iglesia Evangélica respecto al tema y también sobre lo que ha dicho el Papa Francisco. Sí, bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Que Dios me los bendiga. Sí, nosotros como Iglesia Evangélica estamos a favor de la vida. Estamos en contra de la muerte. La Biblia dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. El único que vino a matar, a robar, a destruir es el diablo. Como Herodes, un prototipo del diablo, cuando mandó a matar a los niños. Faraón, otro prototipo del diablo, mandó a matar a los niños. Pero nosotros vamos a favor de la vida porque eso es lo que Cristo nos enseñó y la palabra de Dios desde el principio y el mandamiento que dice no matará. Ahora, nosotros diferimos un poco en el sentido de que nosotros creemos que el único que perdona es Dios. Es decir, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Dios siempre está con los brazos abiertos, extendidos, para oírnos, para perdonarnos, para ayudarnos. Independientemente, ¿verdad?, del pecado que la persona haya cometido, cuando una persona viene arrepentida, entonces la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros en esa parte siempre hemos predicado el amor, la misericordia, Cristo esperándonos con los brazos abiertos para ayudarnos, para levantarnos. Mientras hay vida, hay esperanza, mientras hay vida, hay oportunidad. Y lo que el mensaje del Evangelio enseña es que por muy grande que sea el pecado que la persona haya cometido, siempre el Señor está listo para perdonarnos. Pero siempre dentro del respeto a la decisión del Papa Francisco, sabemos que como iglesia es difícil también cuestionar u opinar. ¿Le parece que la Iglesia Católica se está abriendo a este tema del aborto? Y si es correcto, ¿no? Bueno, yo en realidad no quisiera criticar ni señalar ni nada, porque cada religión, cada iglesia tiene su manera y su sistema de gobierno. En este caso, no sé si se están abriendo o no se están abriendo. Yo lo que sí sé es que la Biblia sigue siendo la misma. La Biblia, el mensaje es claro, es categórico. El único que perdona es Dios. Por eso que, como decía el padre, cuando llevaron a la mujer adúltera, todo el mundo quería condenarla, todo el mundo señalaba, y el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque es que aquí todos, de una y otra manera, hemos fallado. La Biblia dice, todos nos hemos descarriado, todos nos hemos apartado. Ahora, la iglesia está con las puertas abiertas, independientemente sea que abortó, sea que robó, sea que fornicó, que adulteró, está con la puerta abierta para recibir a cualquier persona. Homosexuales.
a homosexuales. Es que precisamente Cristo murió en el Calvario y de su sangre para redimirnos de la maldición del pecado. Es más, cuando Cristo estaba siendo crucificado, estaba un ladrón a un lado y otro ladrón al otro lado, los dos. Y uno de ellos lo injuriaba, lo criticaba, lo señalaba, pero el otro dijo, nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, pero este hombre ningún mal ha hecho. Y le dijo, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo no le preguntó si había matado, si había robado, si había delinquido. No, él le dijo, ni yo te condeno, vete y hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de salvación, es decir que aún en ese instante, a la puerta de la muerte, un hombre arrepentido, ahí estaba Jesús, perdonándolo, salvándolo. No le dijo que se acordara cuando viniera, le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Vamos a conocer la opinión muy científica, en este caso hemos invitado a la doctora Xochitl Centeno, porque el padre Fajardo lo decía, es una cuestión de la sexualidad humana, hay que verlo desde ahí, y a veces no somos nada responsables con nuestra sexualidad. Y hay mujeres que saben que tienen padecimientos crónicos, hay mujeres que saben que no están preparadas para ser mamá, físicamente hablando, y aún así se arriesgan y no tienen quizá un método de planificación familiar adecuado. Y es ahí donde hay que hacer mucho énfasis en no llegar hasta puntos tan dramáticos como un aborto terapéutico, porque no crean, yo me imagino que para la mujer no es nada grato eso, llegar a un aborto terapéutico, debe ser muy traumático y el propósito es ese. Pero también la diferencia entre aborto y aborto terapéutico, Así es. Jocelyn, porque también está la responsabilidad de muchas jóvenes que no Claro que planificaron, que se arriesgaron a una relación y no usaron ningún método, entonces el resultado de eso es un embarazo. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días por la invitación. Así es, el término de aborto terapéutico se creó desde el año 1974 con el fin de explicar el hecho de interrumpir un embarazo por condiciones médicas extremas, ¿verdad? Entiéndase esto desde el hecho de que la mamá tenga algún problema grave, como ustedes lo mencionaban, como la cardiopatía, como el hecho de condiciones médicas donde la vida de la mamá está en peligro por un embarazo. Por ejemplo, el embarazo ectópico es un embarazo que se forma fuera del útero, que no va a crecer y que pone en riesgo la vida de la mamá porque al romperse sangre y hace una hemorragia interna. Pero es un embarazo, ¿verdad? Es un embarazo como tal, entonces también se consideraría una interrupción y esto sí pone en serio peligro la vida de la mamá. Y también por ejemplo, malformaciones fetales extremas por los bebés anencefálicos que nacen sin cerebro, no tienen posibilidades de vida cuando nacen. Entonces, en otros países, pues porque sabemos que en nuestro país ya no existe el término de aborto terapéutico, ya fue abolido, en otros países es legal interrumpir el embarazo con condiciones médicas, se hace una junta de especialistas, ¿verdad? Se necesita por lo menos más de 3 especialistas interdisciplinarios para tomar esta decisión y se aborda en conjunto con la familia y la paciente como tal con una evaluación previa, ¿verdad? Eso es la definición de un aborto terapéutico. La pérdida de un embarazo menor de 20 semanas con un peso menor a 500 gramos. Se ha mencionado también casos de violación. Sí, la violación está también dentro del listado. Existen diferencias en los países, por ejemplo, en Perú hablan de las diabetes descompensadas extremas, cardiopatía extrema. Entonces, en los diferentes países se aplica de forma diferente desde que fue aprobada la ley. Solo hay 7 países en la actualidad donde no está aprobado el aborto terapéutico y Nicaragua está dentro de ellos. Ahora, el aborto como tal, no el aborto terapéutico, y es ahí donde, qué sé yo, la diferenciación, porque una cosa es perdonar a una mujer que tuvo un aborto terapéutico por alguna de las causas que usted ya nos mencionó, y otra es perdonar a una mujer que simplemente por irresponsable se embarazó y abortó, así de fácil. Así lo hizo. Su opinión al respecto, doctor, es esa diferenciación. Sí, en realidad nosotros estamos abordando hoy el tema por el hecho de la importancia que requiere. Actualmente tenemos una pena en el país, hubiera sido muy bien invitar a un abogado de 1 a 10 años por la realización de una interrupción, ¿verdad? Pero no se toma en cuenta el hecho de las condiciones médicas previas, ¿verdad? Hablando del aborto terapéutico, porque hablando de un aborto, digamos, cuando no es terapéutico, entonces sería otro el tema, ¿verdad? Estamos abordando el hecho del aborto terapéutico donde hay una condición médica extrema, donde que pone en peligro la vida de la mamá. Nosotros en el país pues no vamos a dejar morir una paciente por un embarazo ectópico roto, aunque se considere un aborto, pero si lo vemos desde el punto de vista legal, no es legal. Y es ahí está el impedimento.
que limita un poco la práctica médica en nuestro país, porque estamos abordándolo desde el punto de vista de que es una condición que está poniendo en riesgo la vida de la mamá o cómo llevar un embarazo sabiendo que en cuanto nazca mi hijo se va a morir. Voy a pasar por todo el hecho de llevar un embarazo sabiendo que mi hijo no tiene una malformación grave. Hay malformaciones bien descritas, incompatibles con la vida.